Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el día de ayer en la noche puse un aviso en el aula con las calificaciones. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Y si no, pues aprovechen si pueden. Vamos a dar los primeros minutos de la clase para que chequen esto. También en la carpeta donde subieron su examen, está su examen revisado. También en la carpeta de documentos van a poder ver ustedes un documento PDF, segundo parcial, 2021, donde está el examen y las respuestas del examen. Por si lo quieren checar, lo único que no viene ahí pues son los dibujos que se esperaba que hicieran en algunos ejercicios. Los dibujos no los incluí. Pero ahí están las soluciones a los ejercicios. Les digo, por ejemplo, en el caso de este, donde tenían que dibujar esa región para después encontrar el volumen, sí valía la pena hacer el dibujo para observar cuál era la región que iba a girar.
más o menos era algo así, y que giraba alrededor del eje Y. Entonces, pues al girar alrededor del eje Y, para dar la idea de volumen, podemos reflejarla. Y pues yo me imagino aquí esto algo así como un vaso, donde a lo que le tenemos que calcular su volumen es a esto de aquí. Entonces, por ahí, en general, varios de ustedes sí tenían la idea, pero hubo por ahí algunos detalles. Entonces, había dos formas de hacerlo. Una era rebanando de esta forma, y entonces nos iba a quedar una integral con respecto de y. Y al hacer esto íbamos a tener algo de este tipo. Había que observar que si íbamos a integrar con respecto de y, no íbamos a integrar de 0 a 2, sino que íbamos a integrar de 0 a 33 medios, que es evaluar 2 en la función x a la cuarta más un medio. Y además había que tener cuidado en esta primera parte, porque aquí, digamos, es sólido, es, digamos, un cilindro aquí en esta parte, la figura, pero en esta parte ya hay una sustracción, entonces había que tener cuidado en esa parte. Por eso se hubiera tenido que dividir en dos intervalos de integración, si lo hacían con respecto de y. Podían utilizar esa técnica, o bien, si no utilizaban esa técnica, también podían utilizar la técnica de los cascarones cilíndricos, en cuyo caso, pues, tenían que dibujar aquí algún cascarón cilíndrico de los que se tenían que utilizar. Algo así. Y en ese caso, la integral se calculaba con esta expresión. En cualquiera de los dos casos, pues nos daba 70 tercios por pi, y aproximadamente esto es 73.3. Entonces, en el caso de este dibujo, les digo, no viene aquí en la hoja de respuestas. Y en el caso de la otra área que tenían que encontrar, hubo algunos de ustedes que sí encontraron el área. Es más o menos la función coseno. Aquí va más o menos la función seno, más o menos por aquí está el -1 y por acá está el 1. Aquí lo que algunos de ustedes, tal vez porque no hicieron el dibujo, lo que algunos de ustedes no notaron es que en efecto había que calcular esta área más este pedacito de aquí. Entonces, aquí la que está arriba es el coseno y la que está abajo es el seno. Pero en este punto cambian y la que está arriba ahora es el seno y la que está abajo es el coseno. Entonces, la idea aquí era integrar de -1 a este punto y luego de este punto a 1 para encontrar esas áreas. ¿De acuerdo? Bien, no sé si ya tuvieron oportunidad de revisar sus exámenes, su calificación, si tienen alguna pregunta, si están de acuerdo con su calificación, si no. Así que hablen ahora, antes de que
si hay algo que aclarar, porque pues en un rato más pues voy a entregar estas calificaciones. Ok, ya veo que Ángel y Brisa ya comentaron. Los demás. ¿Más que dicen? Ok, bien. Pues vamos a continuar con el tema que vimos el día de ayer. El día de ayer les planteaba yo una situación donde teníamos dos puntos en el espacio tridimensional y para estos dos puntos pues queríamos encontrar su distancia. ¿Alguien pensó en algo para encontrar la distancia de dos puntos? Por ejemplo, aquí tenemos algunos puntos. ¿Cómo podremos encontrar la distancia?
Vamos a pensar únicamente en dos de estos puntos. Entonces, aquí tengo ya estos puntos en GeoGebra. Y lo que queremos es calcular la distancia. ¿Cuál es la dificultad para calcular la distancia entre estos puntos? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que hacíamos cuando únicamente estaban los puntos en el plano? ¿Qué era lo que hacíamos para encontrar la distancia entre los puntos? Por cierto, aprovecho para comentarles que hay otro libro que acabo de subir el día de ayer al aula, que es de donde vamos a estar trabajando principalmente de aquí en adelante, cálculo de varias variables de Marsden Tromba, en la sección de bibliografía. Ahí pueden verlo. También en este libro van a poder checar los temas que veamos de esta parte, ¿no? De estas unidades que estamos viendo. Entonces, pues cuando estaban los puntos en el plano, en un plano, simplificaban algunas cosas porque pues utilizábamos triángulos rectángulos, ¿no? Para calcular la distancia entre los puntos. ¿Será que aquí de alguna forma podamos utilizar algún triángulo rectángulo? Si es así, ¿cómo lo formaríamos? He puesto ahí dos planos. ¿Cuál es la distancia entre esos planos? Ok, sí, puede ser algo como lo que menciona Ángel. Podemos utilizar algunos planos para, podemos utilizar un triángulo, dos dimensiones y luego otro en la dimensión faltante. Sí, por ahí va la idea.
Vamos a ver cómo podemos argumentar esto. Entonces, si tenemos esos dos planos, tenemos que la distancia en Z de esos dos puntos la distancia vertical, digamos, podemos encontrar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la idea que mencionaba Ángel. ¿Qué tal que ubicamos estos puntos? Vamos a pensar en que los puntos estuvieran sobre el eje XY. Entonces vamos a pensar en los puntos. Estos puntos que serían las proyecciones. Entonces, entre C y D podemos encontrar muy bien la distancia, ¿verdad? La distancia entre C y D, como están en el mismo plano, podemos ocupar la clásica fórmula que conocemos. Sería, por ejemplo, 3 menos 4 al cuadrado más menos 3 menos 5 al cuadrado y sacamos raíz. Esa sería la distancia entre C y D. Eso querría decir que, por ejemplo, si agregamos un punto E de manera que, vamos a agregar un punto E, de manera que E va a ser 4,5, menos 1. Entonces, E está justo abajo de E. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Ahora, A y E van a quedar en el mismo plano. Como están en el mismo plano, la distancia entre estos puntos tiene que ser la misma que la distancia entre C y D. Entonces, la distancia entre A y E debe ser igual a la distancia entre C y D. Entonces, esta distancia la podemos calcular con esta expresión de aquí. Ahora, estos dos puntos también van a quedar sobre el mismo plano. Entonces, también vamos a poder calcular sus distancias. La distancia de B a E, ¿cuál va a ser? Como únicamente es una distancia vertical, ¿cuánto es? Son 7, ¿verdad? Porque B estaba
B tenía de altura 6 y E tiene de altura -1. Entonces, la distancia, que es únicamente aquí vertical, es 7. Y la distancia de C a D, ¿esta cuánto vale? Además, observen que ese 7 que tengo ahí es la diferencia de 6 menos -1, ¿no? Entonces, aquí este es 3 menos 4 al cuadrado más -3 menos 5 al cuadrado. Y aquí ya está el triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Elevamos este al cuadrado, elevamos este al cuadrado, sumamos y sacamos raíz. ¿Sí queda claro esto que he explicado aquí? Esa es la idea de cómo sale la fórmula de distancia. Observen que aquí, si a las coordenadas de A le ponemos x1, bueno, ahora le vamos a poner x1, y1, z1, y a las coordenadas de B ponemos x2, y2, z2, tendríamos que lo que he puesto aquí tienes 3 menos 4, pues es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y de la otra parte vamos a tener z1 menos z2 al cuadrado. Y esto es lo que vale este cateto. Es por esto que es la distancia entre dos puntos. Por eso es que la distancia entre dos puntos es de esta forma. Ya sea que pongamos x2 menos x1, o que los pongamos al revés, la distancia de un punto, la distancia del punto 1 al punto 2, pues es la misma que la distancia del punto 2 al punto 1, por la simetría de la expresión que tenemos. Y esto es algo que siempre esperamos que cumplan las distancias, que sean simétricas. Ok, así que tenemos, esta es la expresión para la distancia. Más o menos esta es la idea de cómo obtenemos esta expresión. ¿Y cómo podremos obtener la distancia entre estos puntos?
Entonces, la distancia entre el punto 1 y el punto 2 la vamos a calcular con la fórmula que tenemos para la distancia. Va a ser la raíz de, vamos a poner aquí x1 menos x2 al cuadrado, y1 menos y2 al cuadrado, más z1 menos z2 al cuadrado. Y que si sustituimos, sería 2 menos menos 1 al cuadrado, más menos 3 menos menos 7 al cuadrado, más 6 menos 4 al cuadrado y sacamos raíz. Así que si hacemos estas operaciones, ¿cuánto nos da? Así que, ¿cuánto les da? Dice 29, eso quiere decir que aquí están graficados los puntos. Aquí está el punto A, el punto B. Y lo que he marcado en negro es la distancia que estaríamos estimando, que es aproximadamente 5.38. Su valor exacto, raíz de 29. Pero esa sería la distancia que estaríamos estimando aquí. Y ya sea que tomemos x1 menos x2 o z1 menos x menos z2, si somos consistentes, es decir, que siempre tomemos x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, o que bien que tomemos
x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2, debemos obtener el mismo resultado. Bien, algo de notación que espero recuerden. La recta de los números reales se denota con R, el conjunto de pares ordenados x, y se denota con R cuadrada, y R3 pues denotaría los puntos en el espacio. Y así que podemos generalizar esta idea. Esta idea se puede generalizar para cualquier n. Y entonces podemos definir Rn. Y a cada uno de los puntos, por ejemplo, para cada punto en el espacio, x1, y1, z1, podemos asociar con él un vector. Es por esto que también a los puntos de Rn también se les llama vectores. ¿Cómo podemos asociar con cada punto un vector? Pues a cada punto le podemos asociar el vector que parte del origen y que llega al punto. Así que cada tercia de puntos en R3 nos representa un vector de esta forma. Tal vez hayan visto en física algo de vectores. Y si no, pues un vector es algo de este estilo. La flecha es el clásico, nos sirve muy bien para denotar a los vectores, porque un vector tiene una dirección, un sentido y una magnitud. Es decir, tiene un tamaño, que pues el tamaño va a ser la distancia, en este caso, del punto al origen. Ese sería el tamaño del vector. Tiene una dirección, que en este caso es la recta en donde vive, en donde podemos encontrar al vector, y el sentido, que es la punta de la flecha, que es hacia dónde apunta. Porque el vector podría estar apuntando para allá o para el otro lado. Así que a cada punto de